a dar inicio. Y ahí estamos ya grabando. Bueno, la vez anterior, la semana pasada, Dios nos llevó a entender y nos trajo a la mesa algo importante que, que es la base, fundamento de la identidad de un hijo de Dios. Les decía yo el otro día, les comentaba a manera de chusca que hay una hermanita que de repente se conecta con nosotros y de repente se sale y es una amiga ya de años, ¿no? Del tiempo en el que íbamos a Filadelfia, digo, para los que conocen la iglesia Filadelfia. Este, y luego le pregunto, ¿y ya no estuviste en el Ágape, verdad? Y me dice, sí, sí estuve, hablaste de lo mismo de siempre, de ser hijo de Dios. Y le digo, ok, bueno, me da risa porque esto de hablar de ser hijos de Dios, créame que es profundo, ¿no? O sea, tiene muchas aristas, tiene muchos esquemas, tiene muchas partes desde donde tenemos o donde Dios nos está llevando a entender esta parte de ser hijos de Dios. Por ahí publiqué algo que me parece que es la forma en la que podemos entender la diferencia entre ser cristianos y ser hijos de Dios. No es que ya no seamos cristianos. Ser cristiano es la forma en la que nos llama la gente. Si tú te vas a las escrituras y lees en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en Antioquía fue el primer lugar donde la gente empezó a llamar a los seguidores de Jesús cristianos. Ok, está bien. Es un apelativo, es un sobrenombre, es una manera de identificar a quienes siguen a Cristo. Pero esa es la manera en la que la gente lo ve. O sea, no surgió desde el corazón de Dios ese sobrenombre o ese apelativo o ese apellido. Ese lo pusieron los hombres, viendo a través de su humanidad y diciendo, pues estos son cristianos, siguen a Cristo, pues son cristianos. Está bien. Esa es la manera en la que la gente nos llama. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿cómo nos vemos? Nosotros, eh, eh, ¿qué dice Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces Dios lo que hace es que nos llama hijos. Para Él, no creas que cuando estemos allá delante de su presencia, va a decir, a ver, que pase el apóstol fulano de tal, que pase el profeta sutanito, que pase el evangelista menganito, que pase, o sea, Dios no va a decir así. O sea, Dios te va a llamar por tu nombre. Pero si algo eres de Dios, es que eres su hijo. Dice, mas a todos los que le creyeron, les dio potestad. O sea, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú quieres entender cuál es la identidad que Dios te ha dado o que Dios te está dando, es la identidad de ser su hijo. No hay nivel más alto, no hay lugar más, no hay nombre más excelso, no hay puesto, lugar o espacio en todo este universo otorgado para un humano, pero no es para un humano, sino para un humano nacido de nuevo, que ser hijo de Dios, que ser llamado para que sean llamados los hijos de Dios, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de que a Dios le interesa que tú y yo tengamos una identidad correcta, que tengamos la identidad de hijos. Sí, yo sé que hoy en día hay tantas modas y tantas cosas que
han infiltrado a la iglesia y no solo a la iglesia, fuera de la iglesia. Yo veo oradores de positivos, de oradores que llevan a la gente a tener niveles de autoconocimiento para ser grandes empresarios, ser grandes líderes, ser los líderes de opinión, y todos ellos tienen una cosa muy parecida, y es que toman profundas verdades de la palabra de Dios, pero las maquillan con su humanidad y las tratan de adaptar a la humanidad sin Cristo. Y entonces quieren que funcione. Y bueno, pues la verdad es que no funciona. De repente son grandes enseñanzas que dejan a la gente atónita y, ay, qué bonito, qué hermoso. Pero vacías. Vacías, ¿por qué? Porque la esencia de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, es el verbo de Dios. Por eso a Jesús se le llamó el verbo de Dios, y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, la palabra que expresó Dios, que es poderosa, y con ella creó el universo, se materializó. Haz de cuenta que Dios tiene el poder de que su voz se materialice. Bueno, ese es Jesús. No es otro aparte de Dios, no es otro diferente de Dios. Porque de dónde sale lo que emitimos, digo, haciendo no tiene en realidad, a ver, siento que está la conexión como que se está medio atorando, ¿verdad? ¿Sí me escuchan bien? ¿Se están escuchando bien? Está un poquito distorsionado, hermano. Sí, ok. Vamos a ver. Nomás poquito. Poquito. Bueno, está bien. Continuamos. Entonces, eh, vamos a pensar en lo siguiente. Nuestra palabra, lo que hablamos, un dicho humano es: las palabras se las lleva el viento. Ok, pero ese es un dicho humano. En el ámbito de Dios, las palabras no se las lleva el viento, porque las palabras tienen poder. Es más, dice en alguna parte de la escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán hasta que se cumplan. Es decir, que su palabra es más firme y más poderosa que aún las montañas que podemos ver y las cosas más estables que tú puedas imaginar. Pues la palabra de Dios es más firme que eso, porque con su palabra creó el universo. Ok, su palabra personificada se llama Jesús. Bien, entonces, ¿por qué él personificó su palabra? Porque él quería enseñarle a la raza humana que sí se puede vivir teniendo comunicación con Dios, con el divino, con el eterno, con el ser de Dios. ¿Se puede tener comunicación siendo humano? Sí, nada más que tienes que tomar precisamente de la naturaleza divina. Tienes que permitir que la naturaleza divina limpie y cambie la naturaleza humana, porque Dios no tiene contacto con nada que sea pecado, con nada que sea pecado, con nada que esté sucio, enfermo. O sea, no, y no es que Él esté rechazando a la gente, no, simplemente te está dando la oportunidad de poder ser limpio de todo eso para que tengas una igualdad en términos de comunicación y puedas platicar con Dios de una forma en la que Él te puede oír. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, la escritura lo explica de manera profunda, pero te lo voy a resumir de una manera sencilla, y es lo que le dijo Jesús a aquel fariseo que lo visitó en la noche.
si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. O sea, no podrás entrar a una vida en la que puedas tener comunicación con Dios, en la que puedas tener identificación con el ser divino, con quien te creó. Para eso hay que morir. Y bueno, ¿cómo es que se muere? El morir no es un acto de que, hoy, bueno, ya morí y ya, o nadie vaya a pensar que estamos tratando de suicidarnos, no vayan a decir, bueno, a ver quién empieza a repartir las agüitas para suicidarnos. No, no se trata de eso. Se trata de morir al yo. Se trata de negarse a sí mismo. Se trata de en cada momento preferir lo que ya Dios te ha dado. Ahí es donde entra la otra parte, la parte que Dios ya te ha dado. Una vez que tú le recibes ese verbo, esa palabra de Dios en tu corazón, esa palabra viene equipada, viene llena, viene condensada con todo lo que tú necesitas para morir, nacer de nuevo y vivir una vida en comunión con la divinidad, en comunión con Dios. Entonces, no es, nosotros generalmente nos la vivimos pidiendo, Dios, necesito paciencia, Dios, necesito más fe, Dios, necesito más amor, Dios, y pedimos un montón de cosas que Dios ya nos dio, que ya te dio el Señor. ¿Cómo? ¿Dónde dice eso Dios en su palabra? Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su eterno poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, a la vida, cuando está hablando de lo que vivimos día en tu cotidianidad, todas las cosas nos han sido ya dadas. Pero hay una distancia entre dar y recibir. Dar y recibir. Dios da, yo recibo. Dios ya dio. A mí me toca recibir. Dice, y gracia sobre gracia, porque de tu plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia, porque de tu plenitud tomamos todos. Es ahí precisamente donde está el secreto de una vida con Dios, en estar recibiendo y tomando, yendo a la fuente para recibir. Pero generalmente esa fuente no está externa a nosotros. O sea, no está fuera de nosotros, ya nos lo dio. Fíjate que hoy en día, una enseñanza que traen por ahí los de la metafísica y algunos de otras corrientes filosóficas, es que dicen, te puedes sanar desde ti mismo. Con meditación, con esto, con lo otro, o sea, que dentro de ti está lo bueno, está quién sabe qué. Bueno, fíjate, esa enseñanza aplica, fíjate bien, es una enseñanza real, pero que aplica solamente para los que han nacido de nuevo. Nada más que ellos no han nacido de nuevo, pero quieren aplicar esa enseñanza. Me recuerda a aquellos encantadores que se dedicaban, según ellos, a echar fuera demonios y que le dicen al endemoniado, sal fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿no? O sea, como diciendo, pues yo no sé de qué se trata esto, pero he oído que esto es poderoso, así es que ahí te va. O sea, y le dice el demonio, yo sé quién es Jesús y a Pablo lo conozco, pero ustedes quiénes son. Entonces, de la misma manera, hoy en día, la gente que estudia reflexología y todo ese tipo de cosas, quiere implementar en su vida principios de Dios, principios divinos que están en la palabra. Quiere implementarlos, quiere usarlos, quiere, como si tuvieran ellos la manera de agarrar una herramienta tremenda y hacer con ello
una obra, ¿no? Haz de cuenta como cuando quiere un cirujano o más bien, ¿qué podríamos decir? Un electricista con sus guantes de esos de carnaza así grandotes y quiere agarrar un bisturí y hacer una operación del corazón, ¿no? Pues imagínate con esos guantes, pues, o sea, va a destazar al pobre cliente, ¿no? Eso es lo que quieren hacer ahora, introduciendo cosas que han oído de la palabra de Dios o que han leído y que no saben cómo ponerlos por obra porque no empiezan por el principio. El principio es, lo dijo Jesús y de eso es de lo que hablamos la semana anterior. Dice en Mateo 11:28, ya lo leímos la otra vez, pero se los vuelvo a leer, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y luego viene la parte de la identidad que estamos hablando, y aprended de mí. Yo les dije, es la única vez que Jesús dijo, aprendan de mí. Es la única vez que leerás en los evangelios que Jesús dijo, aprendan. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que soy manso y humilde de corazón. Y como fruto de eso dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, esa es la parte final de un capítulo muy interesante, pero si tú ves lo anterior a esos versículos, estamos hablando de Mateo 11. Bueno, vamos ahora sí, como dicen, vamos despacito para que no nos atoremos con todo esto. Primeramente, la parte de la identidad que nos toca aprender de Cristo es la mansedumbre y la humildad. Fíjate, parte de ser humildes es entender que todo lo estamos recibiendo, que todo lo hemos recibido de gracia, es decir, no porque nosotros nos lo merezcamos, sino porque a Dios le plujo dárnoslo. Entonces, cuando tú entiendes que todo lo que estás viviendo, que todo lo que llega a tu vida es gracia nada más, es regalo, es dado por Dios. Es entonces cuando tu vida entiende la humildad. Porque de otra manera, lo contrario a eso sería, yo se los dije la semana pasada, no, pues yo me lo he ganado con mi esfuerzo y es mío y todo esto que tengo, si yo no hubiera estudiado, si yo no hubiera sido un buen hijo, si yo no hubiera sido un buen padre, o sea, dándote la gloria para ti. Eso no es humildad. Humildad es lo contrario, es entender que todo lo que tenemos y somos lo hemos recibido. Ahí ya empezaste a ver la humildad en tu vida como parte de tu identidad, como fundamento de la identidad correcta de un hijo de Dios. Se entiende a sí mismo como alguien que lo que vive y recibe, o más bien lo que vive y tiene, y lo que es porque es un regalo de Dios. Esto choca totalmente con la mentalidad del mundo, ¿eh? El mundo dice, no, señor, usted merece mucho y usted esfuércese por sus sueños y láncese tras ellos y vaya corriendo y te ponen la zanahoria acá adelante y ahí vas todos los días, corre y corre y la tengo que alcanzar y tengo que lograr mis metas y tengo que ser victorioso y tengo que ser triunfador y tengo que ser, y en medio de ese correr tras la zanahoria, estás beneficiando a un resto de gente que te sigue lavando el coco, ¿no? Y mira, si tú das tanto dinero para esto, el Señor te va a bendecir. Y mira, si tú haces esto, Dios te va a dar. Y si tú no haces aquello, Dios te va a caer encima y te va a sacar a patadas. Y uno vive más espantado, más atemorizado que bendecido.
¿Dónde está el descanso al que nos llamó el Señor? Si Él me dijo, vengan todos los que estén trabajados y cansados, que yo les haré descansar. Y luego ya, cuando nos damos cuenta, estamos más agobiados que descansados. O sea, ese no es el evangelio de Dios. Esa no es la vida divina a la que hemos sido llamados. La vida divina a la que tú has sido llamado es una vida de identificación con Cristo, porque Él es el modelo correcto de hijo de Dios. Por eso es que Él se manifestó como hijo y vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. O sea, no hay otro hijo como Él, no, pero nosotros hemos sido invitados a ser como Él. Nosotros en nuestras fuerzas podemos, nadie puede, nadie puede. Pero Dios sí puede hacer de nosotros un hijo parecido a Jesús. Un hijo así como Cristo, a la imagen, al modelo del varón perfecto. Entonces, recuerde, la identidad correcta es la humildad. Humildad y mansedumbre. ¿Qué es humildad? Entender que todo lo que vivo y todo lo que recibo viene de Dios. Que nada es mío. Y mira, que cuando ya entiendes esa parte, cuando ya la recibes en tu corazón, cuando has nacido de nuevo y te ves así en el día a día, vives sin afanes. Porque no tienes que andar cuidando nada, porque no tienes que andar defendiendo nada, porque no tienes que andarte peleando por nada, porque todo lo que tú recibes es de gracia. Y ser humilde precisamente es ser agradecido con Dios por lo que tengo, por lo que no tengo y por lo que nunca voy a tener o por lo que siempre voy a tener. Entonces, ahí es donde radica el vivir sin afán. ¿Sí? Vivir sin afán. Entonces, vamos a entender que estas dos cosas que Dios nos dijo como fundamento de nuestra identidad correcta, nos hacen entender, híjole, un montón de kilómetros en la vida de Dios. Porque otra cosa que nosotros entendemos como fundamento de la identidad correcta es el ser mansos, no mensos, mansos. ¿Sí? Ser manso quiere decir alguien que necesita ser dirigido. Alguien que entiende que a sí mismo no puede direccionar su vida, sino que requiere de la dirección, de la guianza, hasta en las cosas más pequeñas. La mansedumbre es como una oveja. Y otra vez, este punto no, al mundo en el que vivimos no le gusta ni le interesa. Aquí se trata de ser leones, dicen, no de ser ovejas. Aquí se trata de ser tiburones, no ovejas, no presas, sino cazadores. Y así es como entienden el mundo, o el mundo explica la vida. Y entonces te ponen las imágenes del National Geographic y te ponen, mira, aquí está un león y aquí está una oveja. Este se va a comer a este. ¿Tú cuál quieres ser? ¿El león o la oveja? No, yo no quiero ser ni león ni oveja. Yo quiero ser un hijo de Dios, porque un hijo de Dios está puesto sobre toda la creación. Ser manso también incluye entender quién eres tú. O sea, ¿quién eres tú? No te estoy preguntando por tu nombre.
Mi nombre es Samuel Martínez Llerena. Pero ese no soy yo. Así es el nombre que me pusieron. Por los apellidos de uno y de otro y el nombre que a alguien le gustó. Generalmente siempre son los abuelos los que ponen el nombre para vengarse de los nombres que les pusieron a ellos. ¿O no? Bueno, entonces, pero ese no soy yo. Si yo me llamara Pedro Páramo, ¿seguiría siendo yo? Entonces, yo no soy ese que lleva ese nombre. Ese es un nombre que me pusieron. No, pues que es el hermano pastor. Esa es una cosa que uno desempeña. O no que es el hermano ingeniero o el licenciado o el mecánico o el chofer. Ese es un oficio que uno desarrolla. Pero ese no soy yo. Eso es lo que hago, no lo que soy. Entonces, ¿quién soy yo? Y ahí ando buscando. Ahí ando buscando. Y estas son de las 3 preguntas filosóficas del hombre de toda la vida. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Quién eres? La gente a veces piensa que te conoce. No, yo ya lo conozco. Como es, mira, no, este es así. No somos los mismos. Dicen los científicos ahora, que cada 7 años, todo nuestro ser es renovado, hasta nuestras células son cambiadas, son renovadas. Todo es renovado. O sea, ya no somos los mismos de hace 7 años. Y a veces pensamos que conocemos a la gente, pero no la conocemos porque todos somos distintos. Es parte del cambio de la identidad. Ahora, ¿quién es en realidad el que sabe quién soy yo? Pues el que me creó. Él es el único que puede decir mi identidad correcta. Ok, entonces voy con él y le pregunto y él dice algo sencillo, pero profundo, poderoso, que si lo llego a entender, se cimienta toda mi vida. Me dice, tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Tú eres mi hijo. No hay cosa más alta que esa. Entonces, ahí es cuando entiendes la razón de la vida. Dices, ahora sí, entendí la razón de la vida. ¿Por qué? Porque ahora entiendo de dónde vengo y a dónde voy, de quién vine, para qué vine, para qué estoy aquí. ¿Hay un propósito para mi vida? Sí lo hay. ¿Cuál es? ¿Ser apóstol, ser profeta, ser evangelista, ser pastor, ser maestro, ser un sacerdote, ser un pastor, ¿cuál es la razón por la que Dios me trajo a este lugar? Para ser su hijo, para ser su hijo, para ser su hija. Esa es la razón, ese es el fundamento de la invitación que Dios me ha dado. Y que no solo me lo ha dado, sino que me ha equipado para que de dentro de mí empiece a ver todo aquello que transformará mi ser. Dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. De tu interior, de la persona que ha nacido de nuevo, que ha entendido la naturaleza de su vida, que ha entendido la identidad correcta de su vida, de su interior saldrán como ríos de agua viva. Ahí es cuando ya estamos entendiendo, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Bien, entonces,
una vez que estamos entendiendo nuestra identidad correcta, yo soy hijo y entonces tengo un padre que conoce todas mis necesidades, que conoce todo de mí, todo de mí. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en medio de esa identidad, teniendo esa identidad? Pues no hay más que tener una muy buena comunicación con él. Una comunión, una cercanía, una relación perfecta. ¿Sí? Mira, yo sé que hay veces que tú tienes o que hemos tenido sueños que nos inquietan. Sí, sí, sueños. Y hay gente que, esto es un ejemplo nada más, pero hay gente que tiene un sueño y generalmente va y le pregunta a alguien que considera cerca de Dios o más iluminado, no sé cómo llamarle, y, 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 y le dice, le cuenta su sueño y le dice, ¿y usted qué cree que significa? ¿O tú qué piensas que significa ese sueño? Y bueno, hay gente que se atreve a decirle, mira, pues yo creo que esto y esto es para esto. Y creemos que estamos, o la gente cree que está bien dando como asesoría en ese aspecto, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que los sueños generalmente son eh, cosas que tu interior manifiesta, que tu interior manifiesta. Y que nadie mejor que tú está capacitado o está provisto para descifrar ese sueño. Es decir, no, nadie más tiene dentro de su persona el equipamiento para entender lo que está sucediendo dentro de ti. Y es ahí precisamente donde viene el punto de tener esa comunión con Dios. Esa comunión con Dios, porque cuando es un sueño de Dios, entonces le podemos decir a Dios, Dios, dime qué significa ese sueño. Permíteme ser entendido. Y lógicamente que mi corazón y mi ser clama por alguna razón. O sea, dentro de mi ser se hierven tantas cosas que a veces afloran a través de sueños o de cosas. Entonces, uno va con Dios y uno le dice, Padre, dentro de mí hay esta situación. Dentro de mi corazón hay esta inquietud. Aquí te lo pongo y tú dime de qué se trata. No, no se trata de estarle diciendo a otra persona que nos interprete, que nos diga, mira, es lo mismo que andarle diciendo a otra persona, oye, ¿y cómo ves qué hago en esta situación? Cada situación por la que estamos pasando, cada uno de nosotros, es una invitación para decirle a Dios, Dios, dirígeme en esto que estoy viviendo. Dios, guíame en esto que estoy pasando. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a vivir esta situación de una forma divina con tu dirección, Padre? ¿Cómo voy a vivir esto? ¿Sí? Aunque a algunos nos gusta que nos digan qué hacer, ¿no? Para luego tener a quien echarle la culpa si las cosas no salen bien. Pero no es la forma en la que Dios hace las cosas. Entonces, recuerda, si nosotros somos guiados,
La mansedumbre es ser guiado, pero no guiados por otro hombre o por otra mujer, sino guiados por Dios. Esa es la mansedumbre. ¿Sí? Entonces, esta es lo que Dios pone en la mesa hoy, y yo les invito para que lo meditemos, lo reflexionemos, más que nada, lo platiquemos con Dios, platiquemos con papá toda esta situación y digámosle: Padre, yo quiero tener la identidad correcta. Sí, yo quiero vivir en una identidad como la que tú has designado para mí. Ahí es donde me quiero parar y les voy a leer lo final de este versículo que dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Fíjate, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Entonces, teniendo una identidad como esa, dices, o sea, todo me ha sido entregado por mi Padre. No hay cosa que yo no tenga, pero no porque yo lo logré, me lo gané, lo obtuve, lo recibí de mi Padre. Fíjate, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre, ni al Padre lo conocen, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, no hay de otra. Conocer de veras, de verdad a Dios es una revelación. O sea, no dice aquí que por mi mucho estudio yo voy a poder llegar a conocer al Padre. No dice aquí que por mis muchas oraciones yo voy a llegar a conocer al Padre. No dice aquí que por mi mucho o mi buen comportamiento, o como tú quieras llamarle, yo voy a llegar a conocer al ser eterno, al ser divino. Aquí dice que es el Hijo el que me lo puede presentar, revelar. Solamente Él, solamente a través de Él, solamente en comunión con Él y en una correcta identificación con Jesús, se puede conocer al Padre, a Dios mismo. ¿Sí? Entonces, más claro, ni el agua. Bien, pues vamos a dar gracias. Padre, gracias por tu palabra para nuestro corazón. Gracias por el llamado que tenemos a ser hijos tuyos, por la invitación maravillosa. Pero deseamos que esta palabra se cumpla en nosotros, que sea viva, que sea carne de nuestros huesos, que rija lo que vivimos cada día y la forma en la que nos conducimos, para que seamos llamados hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, papito, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, la bendición de nuestras vidas. Amén. 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 Bien. Amén. Ahora, vamos a la siguiente.